Sí, sí. Nada, yo iba a decirle a usted que hoy día ya estamos y basta de cháchara. Ujú. Capítulo 21, psiquiatría en tiempos de virus. El brazo armado en tiempos de pandemia, de práctica psiquiátrica. Hoy día seguimos, ¿no, Danilo? Con lo que el público pidió. No, dele nomás, pues, jefe, vamos a... Vas a tener que explicar primero porque habíamos hablado de que íbamos hoy a seguir conversando de ansiedad y los problemas nosológicos que la nueva nomenclatura traía y conceptuales, pero lo cambiaste a última hora y le pusiste los trastornos afectivos. Eso no fue un accidente, eso fue con su qué. Así que, ¿por Sí, qué no parte explicando por qué nominaste como nominaste el capítulo de hoy? ya. Vamos primero a los avisos comerciales. Sí, es fundamental. Los avisos comerciales. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos los colegas que están conectados. Así que un placer, como siempre, juntarnos. Y contarles que el 2 de septiembre está la segunda sesión del Journal Club, que vamos a revisar el paper de Cipriani. Ahí están las señas, les vamos a hacer llegar en su momento la inscripción. Y ya es un hecho, tenemos un simposio de suicidalidad el 11 de septiembre de 2:30 a 7. Es un simposio organizado por quienes hablan, ¿sí? Por práctica psiquiátrica, Sergio José, pero tenemos invitados especiales, María Paulisi y Demián Rodante de la Fundación Foro, para hablar de suicidalidad. Y en ese sentido eso es, creo yo, que un ribete conceptual importante, porque no es de suicidio, digamos, sino que es de suicidalidad. Y bueno, ahí vamos a explicar bien cuáles pueden ser las diferencias, que creo yo que son muy, muy relevantes. Esta es una actividad auspiciada por el Laboratorio Chile Teva, ¿no? Hay cupos limitados, tiene un valor de 75.000 para Chile. Los que quieran inscribirse pueden inscribirse a través de practicapsiquiatrica@gmail.com. Es nuestro primer simposio así más grande que hacemos y con inscripción pagada que hacemos desde esta plataforma. Entonces vamos a tener estamos aprendiendo. Entonces los que quieran más información o los que quieran inscribirse o reservar cupos pueden escribir ahí a practicapsiquiatrica@gmail.com, ¿ya? Déjame reforzar, este es un simposio muy oportuno, sí, oportuno es la palabra correcta, porque al que le interesa el tema ya entiende que es interesante, pero al que no le interesa tanto, este es un tema que se nos viene encima, es decir, por la aprobación de drogas específicas para suicidabilidad, va a cambiar enormemente el panorama de cómo afrontamos este tema y la verdad tener un upgrade teórico como el que va a proponer este simposio es prepararse para lo que viene, digamos, ¿no? Más allá del interés que uno pueda tener hoy en día respecto del tema. Uh-huh. Así que eso es, vamos a hacer llegar la información ahí a sus correos. Y vamos a lo de hoy. Oye, antes de que partas, ¿cuál dirías tú, Danilo, para ir calentando motores con ese simposio, cuál dirías tú que es la gran o más gruesa diferencia entre hablar de suicidio y hablar de suicidalidad? Así porque a mí se me ocurre que un tema es fundamental, el volumen. No, o sea... No, es que te lo digo porque a propósito del comentario que hace Sergio de que hay gente que puede que no le interese el tema, es verdad. Pero es que si hablamos de suicidio, porque suicidio es un evento raro, como siempre dices tú, pero si hablamos de suicidalidad, no entiendo a nadie en psiquiatría que pudiera quedar indiferente a que hay que tratar de entender más de ese tema y ver para dónde va ese tema, etc. Porque ahí sí que estás hablando de across the board, ¿no? Estás hablando de Eso, transversalmente. y lo otro, que cuando uno piensa en suicidalidad y suicidio, en lo que está pensando es en administración del riesgo, o sea, de tratar de predecir o tratar de ver factores de riesgo para detectar una aguja en un pajar. Pero en ese camino uno se despreocupa del pajar, digamos, y en ese sentido el pajar probablemente es lo más importante, porque el suicidio sigue siendo un evento impredecible en la práctica. Entonces, dejar de preocuparse de algo que no podemos manejar o que no podemos predecir, y preocuparnos de algo que a lo mejor sí tenemos cosas que hacer, creo yo que es lo más relevante, y esa es la diferencia conceptual, ¿no?
Déjame contarles una cosa. Ayer A no estábamos perderse ese simposio, entonces, sí, señor. Y déjame antes de arrancar contarles una cosa. Ayer revisamos con Alejandro Smulevich la estadística de un trabajo que hicimos de reporte de satisfacción o no respecto de antidepresivos por usuarios, ¿no? Y el único no, hay dos factores independientes que predicen cuán bien o mal van a catalogar una droga antidepresiva los usuarios, es si aumenta o no las ideas suicidas. Es decir, no si se suicidan, sino el disconfort de la aparición de ideas suicidas. Digo, porque este es otro tema, ¿no? La idea es, siempre que uno habla de suicidio, se muere, no se muere, y la otra es vivir pensando que la muerte autoinfligida es una solución. Un colega Pero dice bueno, ahí que definamos suicidio y suicidalidad. No, bueno. Sí, vamos, pero suicidio habla de un acto, la suicidalidad es un síntoma. para eso tenemos un simposio el 11 de septiembre. Todos invitados, que inscríbanse va a en estar psiquiatría, Filete, primer prácticapsiquiatría.gmail.com. corte. Sí, señor. Ya, vamos a lo nuestro, que es la conversación que quedamos la semana anterior. Y el foco estaba puesto en los trastornos afectivos. Puse trastornos afectivos para incorporar trastornos ansiosos, trastornos del ánimo. Yo creo que podría haber alcanzado solo con los trastornos ansiosos. Y, y hablar de la nosología y tomar los trastornos ansiosos como un ejemplo de cómo operó la clasificación, la nosología, el impacto del DCM y el DCM-3, el que marca la nueva era, digamos, y eso ocurrió en 1980. Entonces, todas las buenas intenciones, que podríamos ponerlo así, todas las buenas intenciones que tuvo el DCM, ¿cómo se miran 40 años después, digamos? ¿Verdad? ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Verdad? Entonces, ese es esencialmente el estímulo para la conversación. Y les muestro esta lámina que casi la había mostrado anteriormente, en el sentido de que creo yo que es importante entender el contexto en el cual aparece el DSM-3, ¿ya? Y de lo que estamos hablando. El contexto son la psiquiatría de los 60, muy influida por la formación psicoanalítica en las escuelas psiquiátricas en Estados Unidos. ¿Por qué hablamos de Estados Unidos? Porque ahí se cuaja el DCM y lo que ocurre es que el DCM va a tener un impacto transfronteras que yo creo que no se lo imaginaron ni siquiera las personas que lo concibieron. Pero el predominio del psicoanálisis como formación y como modelo de la mente de la formación psiquiátrica en esa época. Pero paralelamente ocurriendo varios fenómenos y la semana pasada nos dedicamos a describir un fenómeno que era la investigación muy biológica que estaban haciendo ciertos personajes, digamos. Mencionamos en el ámbito de la ansiedad a Donald Klein y lo mencionamos a él porque es un prototipo de cómo él logra cuajar el concepto del trastorno de pánico, ¿ya? En una época donde la ansiedad era un constructo difuso que era la materia prima para el trabajo psicoanalítico y que sin embargo paralelamente estos señores le estaban inyectando lactato a las personas para producir crisis de pánico y separar a las personas que tenían crisis de pánico de las que no iban a hacer crisis de pánico y haciendo estudios controlados con distintos tipos de medicamentos para ver cuáles podían definir más o menos la respuesta a los trastornos de pánico. Y de hecho, Donald Klein describe el trastorno de pánico y es una condición que permanece prácticamente sin muchas variaciones hasta el día de hoy, ¿ya? Y esa es la importancia que tiene, porque es un trabajo en el cual uno puede mirar efectivamente cómo opera el desarrollo de un concepto, en este caso del concepto de armar una condición, que es el trastorno de pánico, a través de definir los síntomas y definir el síndrome, de preparar las escalas, de construir cuáles son los clústeres que definen los episodios y finalmente cómo se constituye eso en un trastorno. ¿Ah? Y en ese sentido, y en ese trabajo, digamos, creo que uno puede hacer la secuencia que ocurrió en el trabajo de Donald Klein. Y en esa misma época, entre los 70 y los 80 se cuaja efectivamente o empieza a preparar la antesala, digamos, del DSM-3. Y creo yo que es importante entender el contexto en que eso ocurre, ¿ah? Y para señalar solamente algunas cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo. Una es el movimiento antipsiquiátrico, ¿ah? Que puede tener varias patas en Estados Unidos, digamos. Una era
el descrédito de la psiquiatría como una disciplina médica, ¿ah? Y más bien basadas en teorías que no eran posible falsear y que más bien se parecían a la sociología o a alguna otra disciplina humanista, más que a una disciplina médica propiamente tal. Em, por otro lado, eso en un extremo. Por otro lado, estaba también la psiquiatría asilar, ¿ah? Y José nos puede contar después, digamos, su experiencia en la psiquiatría asilar, donde grandes centros asilares, grandes hospitales psiquiátricos podían tener poblaciones de 7.000 sujetos, 7.000 personas, pacientes. O sea, un pueblito, digamos, ¿ah? Y en un lugar donde efectivamente las herramientas terapéuticas, farmacológicas y psicoterapéuticas eran escasas, eran gruesas, no eran específicas, por decirlo de alguna manera. No solamente pasaba eso, también pasaba el hecho de que hay otros psiquiatras que estaban poniendo atención en el hecho de que la gran clase media, así como las mismas discusiones que hay en la actualidad, la gran clase media estaba desprovista de tratamiento porque la psiquiatría asilar probablemente era para un grupo de personas que efectivamente estaban en los márgenes, personas que sufrían patologías psiquiátricas graves y que además con eh, lo que uno podría llamar eh, problemas sociales graves, ¿ya? Y por el otro lado estaba el psicoanálisis, que efectivamente era una herramienta que se practicaba en algunos centros urbanos para gente que podía pagar un tratamiento de ese tipo. Entonces, efectivamente las condiciones psiquiátricas que se estaban definiendo en ese tiempo no llegaban a todo el mundo, a pesar de que el movimiento psicoanalítico estaba metido no solamente en la academia, no solamente en las escuelas de medicina, ¿ah? O sea, porque también permea las escuelas de medicina, no solamente en las residencias de psiquiatría, sino que también en la cultura, ¿ah? A través de distintos hitos que ocurrieron en ese tiempo. Entonces, ese era un fenómeno y que era tremendamente importante en términos de la concepción de la crisis de la psiquiatría en esa época. Otra crisis que había y que era más profunda, o no sé si más profunda, pero otra crisis importante, era la dificultad que tenía la disciplina para separar qué era una condición de lo que no era una condición, que era un trastorno de lo que era la salud, ¿ya? Y ahí hay un artículo que refleja ese pensamiento que está señalado ahí, eh, un artículo publicado en Science por Rosenhan, un psicólogo, que se llama sobre estar sano en lugares insanos. ¿Ah? Y es un clásico, ojalá en algún Journal Club, lo hemos trabajado nosotros, pero en algún Journal Club futuro lo podamos hacer con todos ustedes, en donde se hace un experimento, se envía a 12 pseudopacientes, es decir, 12 personas que van a consultar a servicios de urgencia en hospitales psiquiátricos, y la instrucción era que estas personas tenían que simular una condición. La condición que simulaban era tener alucinaciones, que una voz que le decía ciertas cosas. Bueno, todos los pacientes, creo que excepto uno, fueron diagnosticados como esquizofrenia, estuvieron hospitalizados, algunos hospitalizados por tiempo bastante largo, y la publicación de ese artículo tuvo no solamente un impacto en el ámbito académico, sino que un impacto en la población en general, ¿ah? por, por lo que significaba eso, de cómo eh, la profesión, cómo la disciplina, la psiquiatría no era capaz de diferenciar una persona que simulaba tener algo versus una patología psiquiátrica genuina. El artículo es muy bueno y de nuevo lo recomiendo a todos leerlo. Quería mencionar que dentro del artículo se describe cómo los pacientes que estaban dentro de los hospitales, en las bitácoras que llenaban estos pseudopacientes, decía que los pacientes le decían, oye, a ti no te pasa nada, ¿verdad? O sea, los pacientes eran capaces de distinguir quién era paciente de quién no era paciente, sin embargo, los psiquiatras y el personal a cargo no podía distinguir una cosa de otra. Entonces, eso es un hito que es muy importante y que refleja parte de la crítica que había hacia la psiquiatría en ese momento. Otra crítica tenía que ver con la validez de la manera en que se diagnostica, ¿ya? Y aquí menciono un estudio que siempre se menciona, que es la comparación entre la manera de diagnosticar pacientes con psicosis en Inglaterra versus Nueva York. Y si uno estaba en Nueva York, el 80% eran maníaco depresivo, el 20% esquizofrenia, y si uno estaba
perdón, si uno estaba en Inglaterra, el 80% era maníaco depresivo, el 20% era esquizofrenia, y si uno estaba en Nueva York, la proporción se invertía, digamos. Entonces, si uno cruzaba el Atlántico, podía tener distinta probabilidad de tener un diagnóstico que eran tan distintos como esquizofrenia versus enfermedad maníaco-depresiva. Y ese no es el único artículo, hay algunos otros que también son tan importantes como ese, pero también esa es la crítica esencial hacia la disciplina de, uno, no poder separar la enfermedad de la salud y no poder separar también entre condiciones psiquiátricas y cómo diagnosticar y lo feble que eran en ese momento. Habían otras situaciones, estábamos conversando antes en off, antes de empezar, que fueron muy importantes. Dentro de los movimientos antipsiquiátricos había un movimiento también de contracultura, y también aparecían en esa época otros movimientos de derechos civiles y el movimiento para sacar la homosexualidad o para levantar los derechos de las personas homosexuales. Y una de las cosas, y eso creo que ocurrió en el año 70 en una APA en San Francisco, que efectivamente se hace una manifestación masiva y se pide se pide participar de manera formal en esa APA para sacar la condición de homosexualidad del DSM-2, ¿ya? Y eso tiene un impacto muy importante, entre otros en Robert Spitzer, que fue quien es el encargado de armar el DSM-3, pero que en esa época, participando en esa actividad, efectivamente realizó un trabajo que termina en el año 73, cuando en la comisión de nomenclatura efectivamente se retira finalmente la homosexualidad como una condición psiquiátrica, ¿ya? Ahora, eso tuvo un impacto, más allá del impacto que puede tener la homosexualidad, pero tuvo un impacto que tuvo otro impacto, otra externalidad, que es, a ver, cómo estos señores se juntan y votan a mano alzada si una condición es o no es una condición psiquiátrica, digamos, ¿ah? Y eso también tiene repercusiones, no solamente, de nuevo, en el ámbito de la disciplina o la gente que está imbuida en el ámbito de la salud mental, sino que en la sociedad en su conjunto, ¿ah? De cómo efectivamente la psiquiatría, a través de decisiones arbitrarias, puede determinar, alguien dice, a partir de hoy día tal cosa es tal y esta otra no, ¿ya? Entonces, ese contexto es el que va a determinar de que se produzca una urgencia en modificar y en poder empujar lo que se llamó, digamos, y lo que los protagonistas hablan de tener una revolución en América en relación a la nosología, la clasificación y a la manera de ejercer la psiquiatría, ¿ya? Con Danilo, varios sesgos, digamos. ¿Mm? Danilo, dos apuntes de color. 1970, la FDA finalmente aprueba el litio, Ujú. y sin tanta precisión, pero en los 70 meten preso a Timothy Leary y se acaba la investigación con psicodélicos en Estados Unidos también. Esa época debe haber sido muy entretenida. Porque todos estos movimientos ocurren, y de nuevo, paralelamente, Donald Klein en el mismo Nueva York estaba haciendo investigación en pánico, y el otro gran lugar donde ocurrían cosas era en San Luis, donde estaban estos señores, Eli Robbins, Samuel Guse y Winocur. ¿Ah? Winocur creo que en esa época ya no estaba en San Luis, él creo que se fue después a Illinois, pero en ese momento, en algún momento previo, había estado ahí, porque se señala siempre en la Universidad de Washington como uno de los ejes centrales en el desarrollo del DSM. Robert Spitzer había sido también alumno de Robbins, y lo que hacen Robbins y Guse es que tienen un paper seminal en los años 70, que son los criterios de Feiner, que en el fondo son las bases para cómo uno debiera realizar los fundamentos para considerar una condición eh, como una Es la, condición psiquiátrica, un es la trastorno fundación homogéneo. del modelo médico de la psiquiatría. Pues ellos fundan el modelo médico de la psiquiatría. Y ese es un Ahora, paper que es publicado ahí en los años 70. Feiner, por lo demás, era un residente que era el que fue primer autor en un artículo publicado en Archives, y probablemente de los artículos más citados en la disciplina. Eh, esos criterios dan pie a la formulación de criterios diagnósticos, primero para 16 condiciones, que después Robert Spitzer los transforma en los criterios de investigación, Research Diagnostic Criteria, que fueron utilizados para realizar
mucha investigación que se hizo en esa época con patología, con condiciones psiquiátricas financiadas por el NIH. Una de ellas es el estudio de la psicobiología de la depresión. A lo mejor no le suena así, pero el estudio de la psicobiología, cuando uno va a una charla de trastorno bipolar, siempre muestran una lámina que dicen la mitad del tiempo los pacientes con trastorno bipolar van a estar deprimidos, ¿verdad? Y 39 es a Sádico 1 el trastorno elaborador. bipolar 2 y 13 es a 1 en el trastorno, o sea, la mitad del tiempo, una condición crónica. Bueno, ese estudio comenzó en los 70, los 70 y tanto, debe haber sido 75, 76, el estudio colaborativo de la depresión, y siguió pacientes por 30 años. El seguimiento terminó no hace tanto tiempo, ya probablemente de los estudios más consistentes, más sólidos en el seguimiento de pacientes con patología anímica. Y es uno de tantos que se comenzaron a hacer en esa época utilizando los criterios de investigación que, de nuevo, después se van a convertir en el DSM-3. Donald Klein. Danilo, ¿Ah? una sola cosita. Recién dijeron, José dijo la fundación de la psiquiatría médica o biológica. Me parece que hay que decir la refundación, porque Kraepelin no tenía No, pero ningún... no conceptualmente, sino que ellos acuñan el término, el No, modelo médico. Ellos no, estoy... acuñan el modelo el modelo médico de la psiquiatría. Eso es nuevo. No, estoy de acuerdo. Y la otra cosa que se ve que estamos discutiendo todos personajes de Estados Unidos, porque la Segunda Guerra Mundial había dejado nocaut a la psiquiatría europea y durante un tiempo la historia pasa por ahí, ¿no? Es decir, pasa por la colonia. Así es. O sea, de hecho, Robbins, Guse y Winocurt tienen el mismo origen, digamos, ¿no? Son judíos formados en Europa que pues son psiquiatras americanos. Muchos de estos personajes o de estas personas, digamos, ¿ah? Spitzer, el mismo Clerman, Donald Klein, son formados, tienen formación psicoanalítica, ¿ya? Y tenían Exacto. un profundo rechazo, La formación. aversión eh, no por nada las cosas ocurren en Washington. Ellos, en los 60, el libro de referencia para los estudiantes, para los residentes que se formaban con Guse, con Robbins, con Winocurt, era un texto de psiquiatría clínica que era inglés, ¿ya? Uno de los autores es Mayer Gross, ¿ya? Claro. Y Mayer Gross se formó en Alemania, recibió todo el input de la psiquiatría krepeliniana y también con mucha no sé si aversión es la palabra, digamos, pero muy antagonista a la visión psicoanalítica de la psiquiatría, ¿ya? Entonces, efectivamente, todo esta es una historia que ocurre en Estados Unidos, que termina en el DCM y que tiene un impacto mundial, pero de dónde son los influjos de múltiples partes, y uno de ellos, digamos, esta referencia hacia la psiquiatría transatlántica, digamos, la psiquiatría inglesa, que a su vez tenía la influencia de la psiquiatría alemana de Kraepelin, ¿ya? La Y ahí última interrupción, Danilo. No, Ese o sea, Mayer yo creo Gross. que, ¿por qué no se ponen en No, pantalla, no, digamos? no, Porque no, no, estamos no, pero conversando, digamos. no. Y lo último es con Mayer Gross. Ese Mayer Gross es al cual le encarga el laboratorio Sandoz repartir a todo psiquiatra que lo pedía con una carta 6 ampollas de LSD de manera gratuita. Laboratorio Sandoz durante prácticamente 20 años repartió de manera gratuita para hacer experimentación en psicosis LSD a todo psiquiatra que lo pedía, administrado por Mayer Gross. Hicimos en Eso. el tiempo equivocado nosotros. Bien. Mira Mayer Gross, como... estoy mirando acá. Y hay otro personaje que es Gerald Clerman y que también siempre se menciona. Participan en la primera task force de la gente que uno conoce, Robert Spitzer, que era el jefe de la task force del DCM, Nancy Andreasen, ¿ya? Donald Klein, que era como la figura no más senior, pero era como una figura muy respetada y con una formación estadística muy sólida, y en investigación, de nuevo, él es que le está inyectando lactato a la gente, haciendo esta disección farmacológica también. Y el otro, a propósito del eje 2, es Theodore Millon, ¿ah? Que participaba ahí. Y habían algunos otros más que no recuerdo en este momento, pero no eran tantos. Y en la Task Force, en el subgrupo de la Task Force de ansiedad y despersonalización,
había un residente que estaba saliendo recién de su formación en Harvard, que era David Sheehan, que como él dice, digamos, él miraba ahí desde la esquina todo lo que pasaba con estos prohombres, y uno de ellos era Gerald Clerman, que era jefe de psiquiatría en el Mass General, si no me equivoco, pero también que era una figura con mucho seniority y con mucha influencia en todo ello, y que de alguna manera tenía un rol, por decirlo así, más político en el sentido de que él era un hombre muy influyente dentro de la psiquiatría americana y muy respetado también fuera de la psiquiatría americana, en ser como, no vocero, porque la verdad que era un rol mucho más relevante, digamos, para todas estas personas que estaban ahí, en los conceptos que habían detrás de esto, ¿ya? Y a propósito de los conceptos, eh, el DCM tenían, a ver, detrás de todo esto, en todos estos años, el mandato a Spitzer de hacer el DCM es el año 73. Y la Task Force empieza a trabajar entre el 74 y el 76 y cuaja en el 80, ¿ya? Y imagínense ustedes cómo es los tipos de conversaciones, los tipos de reuniones que se iban haciendo en ese tiempo para, en el fondo, modificar de una manera copernical la psiquiatría que se estaba haciendo en esa época. Hay historias respecto a cuál fue el rol de los psicoanalistas, que al principio no se subieron, lo invitaron, no se subieron, porque la verdad que el DSM-2 era, vamos a cambiar el manual del DSM-2 al DSM-3, e invitaron a gente de la sociedad psicoanalítica, un par de personas decían, no, pero si en realidad el DSM-2 en realidad nosotros no lo ocupamos, no, y cuando empiezan a darse cuenta de que efectivamente esto está agarrando fuerza en la APA, se suman y efectivamente ahí se producen muchos choques y mucha negociación y mucha política, ¿ya? Y uno de los claims que tiene el DCM es que es ateórico, ¿ya? Lo cual es un complejo en el sentido de tratar de ser inmaculado, digamos, ¿ya? Pero tras bambalinas, esto era el credo, ¿ya? Que lo encontré ahí en un libro que es muy bueno, que se llama El Making of del DCM, ¿ya? Que yo creo que representa el pensamiento de estas personas en esa época, ¿ya? El credo de los neocrepelinianos, que tampoco ellos no se autodenominaban neocrepelinianos, eso fue un nombre que acuñó aparentemente Gerald Clerman para llamar a este grupo, ¿ya? La gente que denostaba o que miraba así con cierto desdén desde el mundo psicoanalítico, los llamaba los DOP, los Data Oriented Person, ¿ah? Las personas orientadas a los datos, ¿ah? Pero de una manera despectiva, digamos. Lo cual la gente que trabajaba en el otro lado probablemente era un halago, digamos, pero era A mucha honra, decían. a mucha honra, exactamente. ¿Ya? Déjame ser inconsistente con el tema de no interrumpir, pero acá vale la pena decirle algo, porque cuando uno escucha esta historia cree que estos son la gente que venía por el lado duro y que, ¿no? Que desde la medicina dura, los datos y la ciencia y el calcio, y que del otro lado estaban los psicoanalistas, tal cual ha quedado hoy en día, ¿no? Como con una mirada más suave, menos taxativa sobre la enfermedad. Pero lo cierto es que para esta época, por ejemplo, se había impuesto las teorías de, no sé cómo se pronuncia, Bateson, supongo que es del doble vínculo, se había impuesto como origen de la esquizofrenia, digo en contrapartida a esto que estamos leyendo del credo de neocrepelinianos, que en la práctica significaba internar a familias enteras durante largos periodos de tiempo para tratar la esquizofrenia, culpabilizando a madres y padres de la enfermedad que tenía su hijo. Digo, pues si no parece que, no, estos eran los duros y los otros eran los blandos. En la mano del psicoanálisis, tal cual se ponía en esa época, se internaba durante larguísimos periodos de tiempo, se hicieron electroshock a personas con homosexualidad que eran homosexuales, se hicieron cinguloctomías pensando en ese origen, porque si no parece una guerra de duros y blandos, y de hecho esta idea externó gente, es decir, como por ejemplo tener una visión más clara de que la psicosis podía estar presente en el trastorno bipolar y que el trastorno bipolar no era una esquizofrenia y por lo tanto podía tener otro curso evolutivo. Perdón por la interrupción. No, muy bien. Y de hecho, la influencia psicoanalítica, una vez que se sumaron, una vez que se dieron cuenta de que efectivamente esto se venía en serio,
es precisamente sobre la etiología, ¿ya? Porque todos los nombres de las patologías eran neurosis o se usaban mucho las reacciones, lo cual todo implicaba, digamos, de alguna manera, algún origen a un conflicto intrapsíquico. Entonces, por eso el DCM trata de salir de ahí y se plantea como ateórico. Pero la verdad es que detrás de este ateoricismo estaba este credo, digamos, que era lo que en el fondo rezaban cuando todos se iban y que era lo que efectivamente en qué creían, y en ese sentido eh, en qué efectivamente estaban pensando, digamos. Entonces, me pareció súper interesante traerlo acá a colación. Decía, uno, la psiquiatría es una rama de la medicina. ¿Qué será? Ese era el punto. El punto era cómo el movimiento antipsiquiátrico, esto de votar si condiciones entraban o no entraban, esto de que no se podía diagnosticar una cosa a uno o al otro lado del Atlántico, digamos, hacía que esta disciplina, la psiquiatría, fuera más bien una disciplina más cercana a la sociología o alguna otra rama humanista que efectivamente una disciplina más científica con una base en el conocimiento médico, ¿ya? La psiquiatría debiera utilizar metodologías científicas modernas basadas en la práctica o el conocimiento científico. Las personas, la psiquiatría trata a personas que están enfermas y que requieren tratamientos para la enfermedad mental. Todos estos statements que parecen a lo mejor de perogrullo son súper fuertes, o sea, son muy potentes. Hay un límite entre lo normal y lo enfermo, parte del credo. Las enfermedades mentales son condiciones discretas, o sea, son condiciones, son categorías, ¿ya? Las enfermedades mentales no son un mito, y ese es un guiño directo de Clerman a Thomas Sachs respecto a la mitología de la enfermedad psiquiátrica, digamos, ¿ya? No hay una enfermedad mental, sino que hay muchas enfermedades mentales, y la tarea de la psiquiatría científica como especialidad médica es investigar las causas, los diagnósticos y los tratamientos de la enfermedad mental. El foco del médico psiquiatra debiera particularmente ser sobre los aspectos biológicos de la enfermedad mental. Debiera haber una preocupación intencional y explícita respecto al diagnóstico y la clasificación. Los criterios diagnósticos debieran ser codificados y áreas de investigación debieran ser valoradas y legítimas, debieran estar validando tales criterios, tales técnicas. Más aún, los departamentos de psiquiatría en las escuelas médicas debieran enseñar estos criterios y no despreciarlos, no denostarlos, como ha sido el caso por muchos años. Y los ¿Cómo? esfuerzos de investigación debieran ser en mejorar la confiabilidad y la validez de los diagnósticos y la clasificación. Las técnicas estadísticas debieran ser utilizadas. Todo este credo, digamos, creo yo que efectivamente era lo que estaba en este grupo, y son frases que a lo mejor parecieran ser, a lo mejor algunas más obvias, a lo mejor no menos obvias, pero todos son statements muy fuertes en el contexto, digamos, de qué es lo que estaba ocurriendo en esa época. Ahora, es una declaración de intenciones basada en lo que se quería hacer, tener criterios diagnósticos que en el futuro pudieran derivar en diagnósticos válidos, que pudieran parecer diagnósticos psiquiátricos y dejar de tener trastorno para tener enfermedades, poder investigar la fisiopatología y tener una fisiopatología que orientara la búsqueda de tratamientos nuevos y eficaces en el tratamiento de la patología psiquiátrica. Eso es lo que, Hay el horizonte de todo esto. una arista de todo esto también que a lo mejor puedes mencionarla, que tiene que ver con la no paridad que tenía la patología mental respecto de la cobertura de los seguros de salud. O sea, era mucho más complejo cualquier armado de prestaciones y de pago por seguros, digamos, cuando era tan poco concreta, digamos, la patología. En ese tiempo, Bueno, bueno, y por mucho tiempo y hasta el día de hoy, digamos, Y todavía pareciera ser que no la fue salud menor. mental no tiene paridad total, ni exacto. siquiera en los Estados Unidos, digamos, Sí, ¿no? sí, y pareciera ser que también dentro de todas las aristas, digamos, que tiene esto, porque mencionamos las más gruesas, pero también las compañías de seguro, ¿verdad?, tenían un rol en porque hay que imaginarse que en el área cercano en Washington, cercano al NIH, o en Nueva York, las compañías de seguro, donde se sentaba gente con más dinero, más pudientes, muchos diplomáticos, muchos políticos, psicoanalizados por años y años, y que los seguros tenían que cubrirlo además, ¿ya? Entonces, estaba también un estímulo que era más bien económico, digamos, de cómo también acotar todo eso si uno lo pensaba, digamos, si uno masifica ese tipo de tratamiento, digamos, obviamente no es viable de una perspectiva de la salud pública, ¿ya?
Ahora, Danilo, déjame hacer anda un poquito para atrás. El statement, o sea, esta serie de declaraciones de Clerman y del grupo de Clerman, acá en Argentina, esto leído hoy en día así, es Todavía es un una enorme... afrenta. Exactamente, porque se ha promulgado hace pocos años atrás una ley de salud mental que destruye la mitad de estos declaraciones o de estas, no sé cómo puede decir, posiciones básicas, diluyendo la diferencia, o sea, convirtiendo casi todo en una gran enfermedad mental, ¿no? Sin perder los límites, y, y bajo el tema de la interdisciplina, también en cierta medida haciendo más difusos los límites de pertinencia de cada una de las especialidades, ¿no? Obligando a todos a hacer todo, que cuando todos hacen todo nadie hace nada, ¿no? Obviamente. No bien por lo No, menos. porque vos lo estabas leyendo y yo creo que vos lees esto hoy en una residencia de salud mental de la Argentina y estás leyendo el manifiesto anárquico, es decir, una cosa así sumamente disruptiva, esto de es una rama de la medicina, todavía está en discusión y la última parte de la interrupción, me acuerdo, ya ahora falleció, pero acá una de las fundadoras de lo que fue la Asociación de Madres de Personas con Esquizofrenia, se llamaba PEF, me contó la historia de cómo ellas en los 70 lucharon para que la esquizofrenia deje de ser una enfermedad y sea una condición social. Les quitaron la cobertura de salud. Tuvieron que luchar en los 80 para volver a convertirla en una enfermedad, para volver a tener cobertura de salud. En este movimiento que estás contando, nada, también. Luces y sombras. Agrego una anécdota. Cuando en los 80, digamos, todavía quedaban, solo para hacerse una idea, quedaban en Estados Unidos todavía mucha hospitalización de larga data. Estamos hablando de lugares en los que la gente se hospitalizaba 1 año, 2 años. Yo no estoy hablando del el patio de crónicos del hospital público. Estoy hablando de clínicas privadas que hospitalizaban gente para tratarle una condición, solo que el plan de tratamiento incluía 1 año de internación con terapia analítica fuerte, muy frecuente, etc. Yo me acuerdo que mi terapeuta, yo me hice terapia de orientación analítica en Estados Unidos, sí, sí, colegas, debo reconocérselos acá, y me acuerdo que mi terapeuta me contaba Eso explica cómo, muchas cosas. sí, explica muchas cosas, pero me contaba cómo en los 70 y en los 80 muchos, o sea, los psiquiatras pudieron generar muchos ingresos, grandes ingresos, y esto consistía en que tú tenías 10, 20 pacientes hospitalizados, y pasabas por, estoy hablando de orientación incluso analítica, digamos, y pasabas por ahí y veías los minutos que daban, son pacientes, algunos eran muy graves, y sencillamente después se cobraba, digamos. Entonces tenías más pacientes que los que podías ver en el tiempo mínimo razonable, digamos. Por el hecho de estar hospitalizado y de tú pasar chequeando cada paciente, que muchos de ellos no estaban verbales, digamos, tú podías cobrar una sesión. Y así muchos psiquiatras hicieron mucho dinero en Estados Unidos. Y eso vino a entrar en una crisis muy, muy grande solo cuando surge Prozac, yo diría. Cuando los primeros pacientes comienzan a demandar a sus psiquiatras o a los hospitales en los que estuvieron de larga estadía porque alguien les dio fluoxetina y en 2 meses estaban mejor. Recién ahí esto empieza a cambiar, sinceramente. Y eso es en los 80, no es antes. Esa No, anécdota quería compartir. y está ahí los artículos de Pope y Lipinski, que entran a justamente hospitales de veteranos, ya con el litio aprobado y con un sistema más inglés, digamos, más neocrepeliniano de diagnóstico. Yo lo contaba la otra vez, y es terrible la historia que cuentan. Los tenían ahí neuroleptizados con diagnóstico de núcleos psicóticos, ¿no? Les sacan los antipsicóticos, les ponen litio y las personas resucitan. Estamos hablando de o sea, años, meses de hospitalizaciones forzadas en psicoterapias de corte analítico que no habían mostrado ningún nivel de evidencia de efectividad, pero que habían generado un mercado, nada, acá en la Muy, Argentina fue muy exactamente suculento. igual, muy suculento, Sí. muy suculento. Bueno, adelante, Danilo, disculpas. No, sí, estamos conversando.
Ahora, ¿cómo está la historia de la perspectiva de los trastornos ansiosos? ¿Ya? Esta lámina la mostré la vez anterior, y que muestra la evolución del DSM-2 al DSM-3, donde las neurosis por ansiedad se transforman en el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada, como uno de los ejemplos. Y cómo salen todas aquellas denominaciones que puedan tener una base que pueda ser o confusa o que pudiera denominar de alguna manera una perspectiva etiológica, como por ejemplo las neurosis, la histeria, etc. ¿Ya? Y así efectivamente deriva en una nomenclatura que es distinta. ¿Ya? Ahora, todo esto... Disculpame Sí, que diga una cosa. Cualquiera que vio Woody Allen, digamos una película de Woody Allen, si miran DSM-2, miran la tabla de DSM-3, el cambio es que neurosis quería decir por tu culpa. Es decir, por algo en tu historia, por algo reprimido, por algo en tu pasado, eso quería decir neurosis. Es decir, esta es la teoría del DSM. En el DSM-2, esa palabra neurosis significaba una inferencia fisiopatológica, etiológica. Es decir, había un etiológica. conflicto, claro, etiológica, había un conflicto en tu pasado en virtud de la castración, etcétera, que explicaba lo que te pasaba. Cuando uno pasa al DSM-3, eso que no se dice neurosis, esa es la teoría. Es decir, bueno, vamos a describirlo, vamos a intentar de diagnosticarlo, pero sobre todo no vamos a inferir ninguna etiología por detrás de esto. Esto es súper importante. Y ni que hablar si uno tenía hipocondriasis. Es decir, ahora uno se puede enfermar de hipocondriasis. Antes, en el DSM-2, era un hipocondríaco, que es diferente, era una constitución de tu personalidad que incluso hablaba de tu ética y tu moral respecto del mundo. Es un cambio dramático este. Y me parece tan relevante lo que dice Sergio, que habría que tratar de entender cómo puede haber llegado a ocurrir aquello. ¿Quiénes pensaron esto de distanciarse, de encontrar un origen etiológico y de despenalizar en el fondo el padecimiento psiquiátrico? ¿Cómo se llegó a pensar eso? ¿A propósito de qué? Me parece genial que lo menciones, porque es un cambio Dramático. paradigmático, columnar, fundamental, sí, efectivamente. sí. Pero también hay que mencionar de que esto, de nuevo, no solamente es una discusión dentro de la disciplina, sino que el pensamiento psicoanalítico está metido en la cultura. ¿Ah? O sea, y de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, con mucho hincapié, incluso promovido de distintas formas, ¿ya? Y una de las cosas que ocurre, que a lo mejor fue de las cosas que no se buscaron, a pesar de que algunos de los movimientos antipsiquiátricos apuntaba a eso, era de salir del individuo y considerar los aspectos sociales, ¿ya? Que hasta ahí no estaban, no era un modelo que permitía, digamos, lo que uno podría llamar actual los determinantes sociales, incorporar el ambiente, el entorno, la evolución dentro de lo que podía enfermar o tener un rol en el desarrollo de las condiciones. ¿Ya? Acá la licenciada Carmela Rivadeneira, una excelente psicoterapeuta argentina, señala un dato no menor, que es que Skinner arranca sus A los trabajos en los 50, 50. claro. Es decir, a veces nos olvidamos cuánto influyó eso también. Ujú. Y contarles solo un chiste interno medio de mi familia o de mi grupo social, es que en la Argentina toda familia bien tenía un hijo abogado, un hijo político y un hijo cura. Y para los 80 toda familia bien tenía que tener un hijo abogado, un hijo político y un psicoanalista. Es decir, era tal la influencia que tenía tener un psicoanalista en términos sociales, económicos, se veía bien. Es decir, era un sujeto de prestigio social el psicoanálisis. Y el psiquiatra era, yo creo que, y me callo, una vez un compañero me dice, che, tu padre me dijeron que es un gran psicoanalista, un gran psiquiatra, porque me dijeron que era un psiquiatrón, que era como decir un psiquiatra de mierda. Es decir, psiquiatra era malo, psicoanalista era bueno. Es decir, esto no hay que perderlo de vista, cosa que hasta ahora sigue, ¿no? Entonces, el objetivo de todo esto efectivamente era tener constructos más válidos para poder avanzar. ¿Avanzar en qué? Avanzar en descubrir
etiopatogenia y la fisiopatología de las condiciones, tener condiciones que puedan ser diagnosticadas y que pudieran ser más válidas y con más confiabilidad diagnóstica, y tener tratamientos que estuvieran acorde a todo lo demás. Entonces la pregunta es, toda esa declaración de intenciones, ¿cómo evolucionó? Y eso puede tener, obviamente esta discusión puede ir en varios lados, pero como esta estaba centrada en el pánico, o en los trastornos ansiosos, quería mostrar dos viñetas solamente para centrar la conversación en un aspecto particular, que es el trastorno de pánico. De nuevo, lo define Donald Klein en los 60, ya 60, 70, y se mantiene como una condición definida más o menos de la misma manera. El DSM-5 introdujo un par de modificaciones que son relevantes, pero que definen el pánico tal como lo conocemos, sin cambiar en 40, 50 años, ¿ya? El trastorno obsesivo compulsivo, nada, no ha cambiado desde mucho antes que eso, ¿ya? Y son condiciones, de nuevo, que desde el inicio se estaban investigando de dos maneras: con experimentos, así con inyectando lactato, cámaras de exceso de dióxido de carbono, etcétera, etcétera, y con la disección farmacológica. Esa era como la otra herramienta, y de ahí yo mencioné ese artículo, digamos, que participó Birmacher, Sergio Gloyer y Leon Greenhouse, en que usan clomipramina. Entonces, en el 82, hablando de la especificidad de la serotonina o de los fármacos serotoninérgicos en los trastornos ansiosos. Entonces, si uno se plantea de esa perspectiva, uno dice, esto tiene mucho futuro, digamos. O sea, una condición muy bien definida y que se descubre una intervención muy específica. Nada, es cosa de apretar todo esto, digamos, y de ir definiendo una condición claramente. ¿Qué es lo que ocurre? Para mostrar una viñeta, este es un artículo en el cual el primer autor es Jack Gorman, el segundo autor es Michael Leibowitz, ambos de Nueva York y ambos expertos en el ámbito de los trastornos ansiosos, discípulos de Klein, y que plantean esto, la hipótesis neuroanatómica del trastorno de pánico, ¿ya? Lo muestro como un ejercicio, digamos, de una viñeta de cómo ha evolucionado la condición. Perdón, esto es un artículo de American Journal del año 89, ¿ya? Y muestran este esquema que, en resumen, dice, miren, ¿cuál es la fisiopatología hipotetizada de las crisis de pánico? Bueno, es algo que ocurre en el tronco, en el tronco encefálico. Hay una disregulación de cómo se detectan las señales neuroquímicas que van en la sangre. La hipótesis de Klein esencialmente apuntaba de que el pánico era una señal de sofocación y que eso gatillaba una reacción en relación a la sofocación, cosa que mantuvo hasta que se murió, digamos. Donald Klein falleció el año pasado. Sí. Y eso ocurre en el tronco, y que la ansiedad anticipatoria, el otro componente del pánico, ocurre más arriba, en algún otro lugar más arriba en el sistema límbico, y que la evitación fóbica y el desarrollo, digamos, del trastorno de pánico finalmente cuaja cuando la corteza prefrontal asume todo esto, digamos, de cierta manera y le da cierta pregnancia, o lo va desarrollando en ese sentido una fobia o un temor aprendido en relación a eso en esta secuencia, digamos. O sea, tronco, sistema límbico, corteza prefrontal. Crisis de pánico, ansiedad anticipatoria, agorafobia. El esquema es lindo, cuadra, y uno, no sé, en esa época, si uno hubiera leído esa descripción, nada, parece todo muy, muy clarito, digamos, y nada, hasta el día de hoy me suena, uno lo lee y dice, suena súper bien, ¿ya? Pero voy a saltar lo que iba a decir al final, pero es una fábula, digamos, ¿no? O sea, una fábula, faltan los animalitos, pero es una fábula en el sentido de que es cómo se cuenta una historia en relación a eso, ¿ya? 10 años después, el mismo Jack Gorman vuelve a escribir, dice, la hipótesis neuroanatómica del trastorno de pánico revisada, ¿ya? Y aquí muestra una visión mucho más compleja, en donde la amígdala toma un rol preponderante en cómo efectivamente es como
el portal donde van ocurriendo cosas y donde vienen señales que vienen de abajo hacia arriba y cómo éstas se elaboran en corteza prefrontal y cómo eso influye de alguna manera en formar todo el cortejo sintomático del trastorno de pánico. Obviamente todo esto es más complejo, estoy haciendo una simplificación casi absurda, digamos, pero de nuevo, mostrando a la amígdala como un eje, digamos, central. Bueno, 16 años después, Joseph Ledoux, esto no es para pánico esencialmente, sino que para ansiedad en general, ¿ya? Plantea de que efectivamente hay que salirse un poco del esquema de que hay una amenaza y un sistema que reacciona frente a eso y que todo este aparato que involucra un cerebro más primitivo y otro más evolucionado y que responde frente a la amenaza, es mejor diferenciarse o diferenciarlo, y por un lado va todo lo que tiene que ver con el sistema sensorial que responde a la amenaza, y por otro lado va cómo la corteza prefrontal ve esto, ¿ah? Como que lo viera de afuera y efectivamente le da, pone banderas, pone distintos tipos de reacciones que van a formar la experiencia consciente del miedo. Pero para investigar o avanzar en esto hay que considerarlo como dos vías que fluyen paralelas y por lo tanto hay métodos para una, métodos para otra, ¿ya? 2 años después le responden en otro artículo, dice: retornando a la edad oscura de la psiquiatría con un sistema con los dos sistemas para el miedo, haciendo alusión a lo que había dicho Ledoux. Hay que decir que en el ámbito de los trastornos ansiosos, Joseph Ledoux es uno de los investigadores más prominentes que ha hecho no solamente investigación, sino que también libros de difusión, y ha avanzado en la complejidad de la amígdala esencialmente, ¿ya? Y yo que ya estoy, o sea, en alguna época estuve bien metido en el tema de los trastornos ansiosos y hace muchos años que no, más en los temas de trastornos bipolares, pero que uno va leyendo, la verdad que lo que uno podría decir es que sigue siendo muy complejo, y es complicado. Pero 50 años después de Donald Klein, para la condición de pánico, que todavía está definida de la misma manera y que tiene un tratamiento bien específico con fármacos serotoninérgicos, no tenemos marcadores biológicos, ¿ya? Ni tampoco sabemos muy bien cómo funciona, ¿ya? Entonces, si uno lo piensa desde la perspectiva del DSM, ¿ya? Algunas cosas funcionan, aparentemente, la descripción de ciertas categorías que son estables en el tiempo. Otras funcionan también, como por ejemplo el desarrollo de tratamientos. Pero la fisiopatología, y si esta es una condición válida y cómo se va moviendo en el tiempo, una de las cosas que hace el DSM es separar agorafobia de pánico, el DSM-5, la agorafobia del pánico como en dos condiciones distintas, y que el pánico también es un especificador de otras condiciones. Entonces son cambios conceptuales que son importantes, aunque la definición todavía permanezca igual. Entonces, todavía el pánico está definido a la clásica, ¿verdad? Todavía utilizamos un concepto del pánico de los años 60 sin marcadores biológicos y tratándolos como en el año 82 se planteó que los serotoninérgicos servían. La otra historia de los trastornos ansiosos es esta, ¿ya? Que el trastorno obsesivo compulsivo, este es un artículo del año 88 de Lewis Baxter, donde él, a través de estudios en PET o en SPET, ya no me acuerdo cuál es específicamente, él va describiendo cómo se observan en estudios de neuroimágenes las estructuras afectadas en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Y la verdad que eso genera mucha excitación, porque Baxter, Saxena, que probablemente a lo mejor José lo debiera haber conocido porque él estaba en la UCLA. Sánchez Saxena era compañero de curso mío. De hecho, es mucho más joven. Lou Baxter es el senior, Claro. de este grupo y el que genera toda el sustrato orgánico por primera vez de una patología psiquiátrica sin forma tan evidente, con imágenes, ¿cómo se llama? Funcionales, digamos. Exacto. Y salen, no sé, imágenes como esta, donde dicen, mira, aquí así es el trastorno obsesivo compulsivo, digamos. Está la vía directa, la vía indirecta de la conexión entre los núcleos de la base y la corteza prefrontal, y es la vía directa la que está más activa y la otra más desactivada, etcétera, etcétera. O sea, ya entendimos de qué se trataba el trastorno de pánico. Más aún, aparece poco tiempo después, en el 92, este artículo de Baxter también, en que con este PET o SPECT, ya no me acuerdo también qué es lo que SPECT,
ya, antes y después, trastorno obsesivo compulsivo, antes y después de fluoxetina o tratamiento farmacológico, Miento, esos son PET, y antes o después de terapia cognitivo-conductual. Entonces ya aquí, así, el éxtasis total. Entendemos el trastorno obsesivo compulsivo y además sabemos cómo funciona, y las imágenes ahí muestran en el fondo que cuando se tratan con medicamentos hay ciertas zonas que se corrigen, y cuando se tratan con psicoterapia hay otras zonas que se corrigen, y con eso ya el trastorno obsesivo compulsivo está listo en su fisiopatología. No, no es así. Ya, o sea, 20 años después, 30 años después, ya no hay un marcador biológico para trastorno obsesivo compulsivo. Se siguen tratando con fármacos inhibidores de la recaptura de serotonina y con terapia cognitivo-conductual. Y las teorías que se levantan para tratar de explicarlo vienen de varias ramas y de varios tipos de explicaciones, digamos, ¿ya? O sea, en los trastornos ansiosos, y en este ejemplo, digamos, con dos condiciones, como una del pánico y el otro trastorno obsesivo compulsivo, que uno pudiera pensar que son constructos que se mantienen muy estables en el tiempo y que desde muy temprano se trató de cuajar cuál era la fisiopatología, 40 años después, 50 años después, más o menos sabemos no lo mismo, sino que mucho se ha avanzado. Pero no son condiciones que uno pudiera transformar en enfermedades, ¿ya? Ahora, Desconocemos la pero etiología y la seguimos tratando como se trataban hace un buen tiempo, y sabemos que se tratan, que ciertos tipos de fármacos funcionan, ciertos tipos de terapia funcionan, ¿ya? ahora déjame Entonces, hacerte, déjame hacerte un cuestionamiento ahí. Es decir, yo estoy de acuerdo. Anda para atrás, volvé al SPECT. Dale que está lindo ver el SPECT, más que uno mismo. No, a lo que voy es lo siguiente. Yo estoy de acuerdo y a ver, ¿qué se ve Danilo, ahí? no importa, nada, no te calientes. Yo lo que decía es lo siguiente. Cuando miro esta evolución de los modelos anátomo-fisiopatológicos del trastorno de pánico, está bien, del modelo este no me acuerdo ya el autor del principio, donde ni siquiera Gorman. está la amígdala, a su segunda versión con la amígdala está la resonancia magnética funcional por el medio, pero no está tan lejos, es decir, más o menos esta falla en el monitoreo de prefrontal sobre ganglios de la base está bastante bien, es decir, yo entiendo que es una aproximación grosera y estoy de acuerdo que no hay marcadores biológicos, pero yo creo que en psiquiatría tenemos una tendencia a denostar todo este tipo de investigación por la falta de consecuencias clínicas concretas, cuando en otras especialidades de la medicina esa sanción no se ve. Por ejemplo, veamos el coronavirus. Sabemos que es un virus, sabemos que es un virus corona, tenemos una foto del virus, sabemos cómo se... No tenemos la menor idea cómo tratarlo, no sabemos por dónde entra, no sabemos muy bien si vamos a poder hacer una vacuna, no, si la vacuna va a ser estable. Es decir, no, la psiquiatría tiene ahí un estigma que es que o lo soluciona todo o no sirvió de nada lo que hizo. Me parece que no y eso está generando un problema. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, Sí, pero bueno, mira, yo lo miro de otra perspectiva. ¿Por qué no aparece, José? José, muéstrate. Yo lo miro de otra perspectiva, digamos. Lo que quería señalar en ese sentido con esta reseña es un aspecto, digamos, que es, uno, la evolución del DCM, ya, porque la idea que tenía la gente cuando cuajó el DCM era bien concreta respecto a varios aspectos que tenía que regresar el estatus de la psiquiatría a una especialidad médica por todas las cosas que ya vimos. Y había harta ciencia detrás, porque ahí partió el estudio de la psicobiología de la depresión, y ahí partió otro estudio en esquizofrenia, ahí partieron muchas cosas también en el NIH respecto al desarrollo y también los estudios epidemiológicos que vinieron después, etcétera, etcétera. En el camino, el DCM después se transformó no se transformó, pero listo. se amplificó la política, podríamos llamarlo, y la burocracia, y perdí un poquito de ciencia, o mucha, no sé. Ahí después yo ya me perdí, pero a lo probablemente mejor conozco ganó, la historia pero a lo de... mejor ganó a teoricismo. Y en el No, empeño por incorporar diferentes orientaciones teóricas, también ha ido perdiendo rigurosidad o ha ido perdiendo... perdió Ahí rigurosidad. hay un problema en querer ser el referente bíblico de la psiquiatría también, ¿no? Sí. Porque las corrientes psicoanalíticas no han desaparecido, ni mucho menos.
Más pero aún han evolucionado y... y es importante entenderlo que el DCM nunca se cuajó como un libro de texto. Lo que pasa es que muchas personas lo entienden así, digamos, como si fuera, ¿qué es la depresión? Es la depresión del DCM. No pretendía eso, digamos, tenía otras pretensiones, ¿ya? Pero de nuevo, no es por denostar la investigación más básica, a pesar de que yo creo ahí de que hay una brecha súper importante entre la investigación básica y la clínica. O sea, el Congreso de Psiquiatría Biológica americano es un congreso al que el 90% son PhD y hablan en chino, ¿ya? Y no sé por qué Sí, se son llama biólogos, sí. psiquiatría biológica, porque son Mm, biólogos. ¿Y son cuál es el biólogos, sí. impacto que tiene eso en la disciplina? Quizás, ¿cuándo? ¿Ya? Pero ahí hay mucha ciencia y qué duda cabe, digamos. Pero ahí hay una brecha que es importante. Y desde mi punto de vista, ¿qué es lo que queda? ¿Cómo se definió una condición como el pánico a través de esta búsqueda que era meticulosa? ¿Y qué es lo que está pasando con la suicidalidad a propósito de esa? Definir el síntoma, el síndrome, los eventos, la categoría, ¿ya? Y eso, con respecto al pánico y con respecto al trastorno obsesivo compulsivo y a otras condiciones, ha permanecido. Y lo otro son los estudios controlados, ¿ya? Que no es una gracia del DCM, es algo que ocurrió en la medicina en general y muy tempranamente en la psiquiatría. Hay que pensar que el primer estudio controlado randomizado es como del 48, 49, el primer estudio randomizado controlado en psiquiatría es del 51, 52, digamos, ahí se lo están peleando algunos, ¿ya? Muy temprano en la psiquiatría, y eso hace que tengamos tratamientos que funcionan, ¿ya? Fármacos que funcionan, psicoterapias que funcionan, que sabemos que funcionan. ¿Por qué? Por la randomización, por el control, por la manera en la cual se hace la investigación. ¿Cómo funciona? ¿Quién sabe, digamos? ¿Ah? ¿Qué es lo que hacen? ¿Quién sabe? O alguna idea, pero funcionan. Y eso yo creo que es bastante y está basado en un método. Entonces, ¿qué es lo que me queda de esta historia, digamos? De que efectivamente hay un método que va funcionando y que va dejando cosas útiles. Y por otro lado, la promesa de la neurobiología y la fisiopatología y la etiopatogenia, la promesa de la genética, la promesa de las neuroimágenes, siguen siendo promesas, digamos. ¿Ah? O sea, en los 2000 todos dijimos, no, aquí se vienen los genes y vamos a descubrir el gen de la esquizofrenia. Mentira, no, nada. Danilo, perdón, que quiero contar No, una anécdota que va a ser muy a ver, descriptiva. dale, contala, contala. No, lo que pasa es que hay un momento en que esto es tan así, que para iluminarlo, digo, yo llegué a trabajar en biofísica al NIH, ¿ok? Porque el que me llevó para allá era un biofísico, el gran Guayo Roja. Y yo llegué a trabajar, y como a mí me interesaba la psiquiatría y me interesaba el cerebro, etcétera, y no la biofísica per se, entonces me permitió trabajar en sinaptosoma y preparé hice una preparación de sinaptosoma y a lo que me dediqué a aprender a medir calcio intracelular, pH intracelular y todas esas cosas que eran francamente sexys. Todavía no empezaba lo sexy del mundo de los Northern Blots o Southern Blots, o sea, de la posibilidad de clonar, ¿no? O de ver las secuencias, etcétera. Pero ya era muy sexy eso. Yo me presenté al año de estar ahí en biofísica en el NIMH y a mi jefe, que era un farmacólogo clínico que trabajaba en bipolaridad, y que al igual que muchos de esa época, David Picard, etcétera, Dennis Murphy, etcétera, habían hecho sus carreras por 20 o 30 años midiendo metabolitos de neurotransmisores en todos los fluidos del cuerpo y calculando unos con otros, razones entre uno y otro, y habían hecho su carrera y cientos de publicaciones en base a eso, y ahí también se habían generado las teorías, o las teorías generaron esos estudios, no estoy muy seguro, pero en esa época era claro de que había suficiente cantidad de estudios mostrando que todos los metabolitos subían, bajaban o se mantenían igual. Era cuestión de juntar el número de estudios suficiente para que se neutralizaran todos los hallazgos. La verdad que era así. Yo me presenté en la oficina de este caballero sin aviso, sin tener una entrevista. Un tipo muy ocupado. Y llegué y le dije, mire, yo me interesa la psiquiatría, me interesa la bipolaridad, me interesa el litio, pero lo que yo hago es molecular. Yo mido calcio, mido pH, mido cosas. ¿Cuándo quieres empezar? ¿Cómo le digo yo? No, ¿quieres empezar mañana? No, yo trabajo en otro instituto acá y lo arreglamos. Lo arreglamos y tú te vienes y empiezas mañana. O sea, ese es un momento en que hay una decepción tremenda por todo lo que había hecho,
por lo menos los que estábamos en la cosa más preclínica, digamos, más bien básica, yo venía del mundo básico, y había una suerte de desprecio por toda la investigación clínica, en neurobiología por lo menos, y por qué no decirlo, en psicofarmacología. Vino el periodo en que toda la promesa era neurobiológica, ¿no es cierto? Y vamos a medir entonces proteínas, y vamos a medir genes, y vamos a medir sondas intracelulares, y por ahí va a venir todo, ¿no? Y antes de la genética, yo voy a decir algo acá que no lo he dicho nunca, que es una especie de autoflagelación, pero hay que decirlo. Fíjate que yo creí firmemente que los estudios de biología molecular eran los que iban a dar la pauta, los que nos iban a mostrar el camino. Y yo creo que con la investigación básica, preclínica y básica fundamentalmente, en psiquiatría, lo que ha pasado 20 años después es lo mismo que había pasado con la lectura de metabolitos. No pasó nada distinto que eso. ¿Saben lo único que ha pasado distinto? A propósito, Sergio, ¿te va a gustar esto? El gran aporte que puede haber hecho la investigación básica, molecular, en psiquiatría, con temas psiquiátricos, es la teoría del staging y de la neuroprogresión. Porque se agarra de ahí, de los únicos hallazgos más o menos interesantes que surgieron, que es cuando se determina que el litio parece que no hace nada a nivel de neurotransmisores, sino que lo hace a nivel de provocar, promover la generación de moléculas que son neuroprotectoras. Y de ahí alguien agarra papa, alguien agarra vuelo, a alguien le parece formidablemente sexy todo esto y generan la hipótesis de la neuroprogresión. A ver, pero la verdad, si tú me preguntas, yo después de todos los años que trabajé en NIMH, yo siento que de lo que investigábamos, mecanismos moleculares de acción de los estabilizadores del ánimo y antidepresivos, esa fue mi área de trabajo y de investigación, yo siento que hacia la clínica, hacia el quehacer nuestro como psiquiatra, el aporte es nulo. Es tremendo, pero yo creo que es nulo. Estoy de acuerdo. Cálmense. Estoy de acuerdo. Ahora, no, lo digo con cierta pena, tuve 5 años en NIMH. Vamos a ver, porque ustedes conocen la lectura crítica que yo hago, que es la siguiente. Entre el DSM-2 y el DSM-3, Danilo lo mostró, es decir, hubo un cambio conceptual, pero hubo un cambio político, la gente se pudo agrupar en asociaciones de pacientes. La verdad que la salida de ese concepto que había puesto el psicoanálisis, tan misterioso, tan vinculado a la sexualidad, que tenían las enfermedades mentales, fue revolucionario y ha curado gente. Sí, hoy la gente cuando se le dice que tiene un problema en la regulación de la señal de alarma y que por eso tiene un trastorno afectivo, es mucho mejor que sentir que está envidiando el pene, es decir, mucho mejor. O que tiene un trastorno de personalidad. O que tiene un trastorno de personalidad. Ahora, para mí, ¿cuál es el problema? El problema es que DSM-3, DSM-4, DSM-4R, DSM-5, no cambiamos la manera de ver lo que vemos. Entonces, es imposible que haya un avance, porque la realidad es que, supongamos un cardiólogo que tiene el stent, tiene operaciones como el bypass, tiene que diagnosticar poniendo el oído sobre el pecho del paciente. O sea, ni pasamos del oído al estetoscopio nosotros, seguimos pensando que los fenómenos que tenemos que integrar en términos complejos de la complejísima, infinitamente compleja maquinaria cerebral, van a surgir de escuchar a una persona. O sea, si no nos ponemos de acuerdo ni para ver una película, no podemos escuchar desnudos el fenómeno que tenemos que observar sin empezar a sistematizarlo, y esa tarea no se ha hecho en los últimos 120 años. Y a lo mejor no se puede hacer. A lo mejor el problema no es pretender llegar a la madre del cordero, como se dice, a través de escuchar. El problema es el oído. El problema es el oído del que escucha. A lo mejor escuchar con otra tecnología que puede estar disponible. Por supuesto. Podría llegar a estar disponible. A lo mejor con data mining va a ocurrir algo. O con el celular. O sea, mira, un solo ejemplo que es básico para lo que digo. Hoy estoy escribiendo un articulito sobre
la pandemia y mi smartwatch. O sea, divertido. ¿En qué Ahora, momento, Danilo, este tipo tiene tiempo para eso? nada que Por voy a tener favor, tiempo, nada. explícame. No, pero pensá una cosa. La gente que hace trastornos alimentarios, no entra el paciente y le dice, che, me parece que estás más gordita o más flaquita, o me parece que no estás en tu peso. La pesa y ya. Es decir, la discusión con una persona que tiene anorexia es, te pongo la balanza, saco el índice de masa corporal y a partir de ahí charlamos. No charlamos sobre si me pareces más gordita, más... De hecho, justamente parte del tratamiento es decirle a una persona que se percibe en peso que no está en peso, y eso se hace a través de pesarla, no a través de discutir las impresiones subjetivas sobre cuán pesada está. Bueno, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en trastornos afectivos? ¿Por qué pensar que vamos a poder integrar un dato genético que sucede sobre un objeto concreto, que es un gen, con una visión subjetiva de un fenómeno que queremos ligar? O sea, es demente. Entonces, yo creo que ahí fue donde nos quedamos. Es decir, la gente, Spitzer y todo el grupo que contó Danilo, hizo ese salto que fue maravilloso, pero eran neocrepelinianos, y para esa altura Krepelin se había muerto hacía 70 años. Y Krepelin, la pretensión de Krepelin no era observar, era medir. Usaba cámara de filmación, fotografía, actímetro, sistemas los más complejos que tenía de estadística en la mano. Venía de Wundt. Wundt tenía aparatos, no escuchaba. Entonces, es ahí donde los psiquiatras tenemos un pecado, creer que nuestra persona sigue siendo el objeto per se de ejecución de esta disciplina. Y pues, no es. Cardiólogo, y sí, psicógrafo. Es bastante sí, amenazante verlo de otra manera. Bueno, pero a ver, ¿qué cardiólogo se puede presentar a un centro y decir, no, yo solo atiendo con mis oídos y tomo el pulso y escucho el pecho? Solo eso. Y así te mando a operar. Ni es pedo. A mí no me entras a quirófano. A mí mandame, haceme cateterismo, un ecodoppler, un ecoestrés, haceme todos los aparatos porque va a brindar números. Los números son números. Es decir, estaba pensando mientras escribía esto, es la diferencia entre cuánto creo que me va a llegar de la tarjeta de crédito y cuánto me llega. Es muy diferente. Quizás tanto de esta imposibilidad de avanzar de nuestra disciplina tiene que ver con los errores, no solo con los errores de conceptualizar nuestras propias patologías, ¿no? Sí, con los errores, con los cambios, o sea, en el fondo, claro, nosotros hay patologías que las cambiamos de un bando a otro, que las cambiamos de un tipo de enfermedad a otro, que les cambiamos, no. Oye, eso no lo hace más fácil. Sí, ya nos pasamos hace rato. Sí, y la cosa está difícil porque las dos propuestas que permiten así avanzar, una es el RDOC de los research, Hyman. NIH, ¿ya? El NIH con Hyman, con la nueva dimensional, ¿no? Con líneas de... Y el otro es el High Top, que plantea esto dimensional, digamos. Lo del NIH es lo otro, ¿cómo se llaman los? Que me quedaron los Research Diagnostic Criteria, ¿no? Estas 5 dimensiones que tienen que ver con constructos neurobiológicos. Irritabilidad, sí. Y la otra es el High Top, que es un consorcio que también está tratando de definir los diagnósticos psiquiátricos en dimensiones, ¿ya? Y que te quedan unas dimensiones, digamos, que tienes que tener, no sé, un computador de gran calibre para poder sopesar todas las líneas, digamos. O sea, no se ve, o por lo menos uno no ve, habría que preguntarle a la gente que sepa de esto, digamos, dónde está el horizonte, digamos, ¿verdad? Porque, de hecho, los RDOC, digamos, están que se caen, ¿verdad? Eso es lo que dice alguna gente, no vaya a saber uno qué. Pero eso no ha dado, ¿verdad? No ha dado hasta ahora. Quizás vaya a dar, pero todavía no ha dado, ¿ya? Entonces, no tenemos opción por ahora. Y efectivamente, cuando uno se fascina por una imagen, dice, mira acá este grupo de pacientes que cuando se irritan y se prendió esta zona, yo digo, bueno, ¿cuál le podemos preguntar a la persona? ¿Se enojó? ¿Ah? Sí. No hemos mejorado mucho de eso, ¿ya? Y es porque, bueno, el aparato de estudio del cerebro es más complejo que las cañerías ya del riñón o las cañerías del corazón, digamos, ¿no? Una bomba o una tubería, digamos. Esto es más complejo, ¿ya? Es un iPhone, ¿sí? Pero
hay categorías que nos sirven para diagnosticar y tratar adecuadamente. Y en ese sentido, ahí está el pánico, y ahí está el trastorno bipolar, y ahí está el trastorno obsesivo compulsivo. Ahí hay algo, ¿ya? Y efectivamente los estudios controlados permiten hacer eso. Sepamos o no sepamos qué estamos haciendo, pero permiten hacer eso. ¿Mm? Sí, pero hay estudios controlados sobre tratamiento y no hay estudios, y hay, yo estoy diciendo en términos generales, estudios controlados sobre la eficacia sí, sobre la eficacia de cómo vemos los fenómenos que intentamos entender. Hay muy poquita investigación en clínica, en elementos clínicos, investigación sistemática, con controles, comparado con la cantidad de investigación neurobiológica básica y de tratamientos. Ahí hay una disparidad enorme. La sofisticación de la investigación psicofarmacológica es muy alta, incluso es pionera en toda la medicina. No es ahí donde nos caímos. Yo creo de nuevo, y por eso que creo tan importante tu historia de hoy, Danilo, tu charla de hoy, porque yo creo que de nuevo, mucha de la investigación psicofarmacológica construyó ideas, conceptos sobre una base equivocada, porque el Hamilton tampoco era un buen instrumento para medir lo que se suponía que medía, porque no tenemos todavía limpieza, pureza en nuestras entidades patológicas. Y ahí están las sombras del DCM, ¿ya? Porque sí, esa es una no cabe sombra duda. del DCM, porque produjo cosas buenas, pero produjo cosas inesperadas, que hizo que esta disciplina se convirtiera en una tautología, digamos, en un discurso recursivo. O sea, esta es la depresión, y así estudiamos la depresión, así se ganan los grandes de la depresión, y no aunque podemos esté estudiar, mal definido y no sea podemos estudiar realmente ninguna otra cosa. Y Sí, ahí nos fregamos. No me arruines el negocio porque tengo gran para 5 años, ¿no? Exacto. Bueno, Así que hay tenure position que fueron definidas en Estados Unidos en muchas universidades en base a ese pedigrí. Ya, muchachos, vámonos. Sí, tenemos que sí. irnos. Bueno, y muchas gracias a todos los que, nada, Los que nos aguantaron. Grande Danilo, como siempre. Después les hacemos llegar los cheques. Chao Sergio, cuídate. Chao Danilo. Chao, que estés muy igualmente. bien. Bye.